no le crea nada a ningún político. Sin participar activamente en ningún partido político. No nos tenemos que dejar llevar por lo que dicen las encuestas. De diputado, alcalde, congresista, que cumpla lo que nos dice. Tenemos que tener algo parecido a un contrato electoral. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Un programa más de Desenmascarando la Verdad. Hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos al equipo del Partido Azul. Me gustaría que cada uno se presente y qué función tiene dentro del partido. Empecemos contigo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Antonio Cifuentes, soy secretario nacional de la Juventud del Partido Azul y de verdad es un gusto estar aquí representando a todos los jóvenes de Guatemala. Excelente. Quique, ¿cómo estás? Súper Gracias bien. por la oportunidad que nos das de estar aquí con tu público. Mi nombre es Byron Omar Acevedo, coordinador general del Distrito Metropolitano del Partido Azul. Y tenemos a la par al doctor Giovanni Reyes, secretario de Desarrollo Económico Social. Por favor. Giovanni, Muchas gracias. qué gusto tenerte en el set. Muchas Un gusto gracias. conocerte. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Reyes. Soy el secretario de Desarrollo Económico Social con un doctorado en Economía para el Desarrollo y Matemáticas Económicas. Giovanni, tengo entendido que ese doctorado lo sacaste junto con un premio Nobel, ¿verdad? Sí, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de hacer mi tesis con un premio Nobel, el doctor Herbert Simon. El doctor Herbert Simon, él había trabajado mucho, varios conceptos que le permitieron ganar el Nobel de Economía de 1978, y a partir de una carta de referencia de Herbert Simon, que es pues una carta de referencia de un Nobel, un misil nuclear, yo he podido tener 3 postdoctorados de Harvard y uno de HS en París, Francia. ¡Wow! Yo nunca había escuchado un currículum tan extenso. Te lo digo solo para que me creas, Te fuera creemos. de todo No, prepotencia. definitivamente te creemos, sabemos quién es Giovanni Reyes, pero la audiencia se puede preguntar, ok, es un gran académico, ¿qué garantiza si algún día, hipotéticamente, llegaras a gobernar el país? ¿Qué garantiza de que todo ese conocimiento lo vas a poder llevar a la práctica en un juego tan sucio como en Guatemala es la política? Bueno, mira, si se da ese caso, ¿verdad? Si se da ese caso, porque estamos en la etapa de consolidar el partido, consolidar los estudios que nos van a llevar en serio a poder plantear ideas y poder plantear, digamos, como directrices que se podrían abordar y dialogarlo. Yo creo que hay un punto aquí que, mira, yo creo que la ciudadanía debe desconfiar siempre, permanentemente, de los políticos. Yo diría crudamente esto, si me permites: no le crea nada a ningún político. Perdón. No le crea nada. Voy a interrumpirte un momento. Ese es el momento en el cual yo me quito la máscara. Hoy no está Alejandro con nosotros. Alejandro tiene el símbolo de menos porque representa a la parte de ustedes, ciudadanía, que ya no creen en los políticos. ¿Y por qué no creen en los políticos? Es que muchos nos han mentido, ¿verdad? Así es. Entonces Alejandro tiene el signo de menos porque representa voto nulo, abstencionismo, no le creo nada. Y yo, Quique, que tengo todavía el signo de más, todavía creo. Entonces yo me quito la máscara, yo me desenmascaro ante ustedes cuando encuentro congruencia. Y lo que acabas de decir es muy real. Pero Giovanni, ¿cómo hacemos para que ahora sí nos crean? Ya tuvimos un presidente, perdón por el francés, yo en cámaras no suelo decir malas palabras, pero ya dijo: yo no voy a ser recordado como un hijo de puta más. Y fue uno de los peores, con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿cómo hacemos para que ahora sí nos crean? Pues mira aquí que yo creo que aquí hay dos cosas. Bueno, primero subrayemos eso: no le crea nada a ningún político.
Entonces tú tienes válida tu inquietud. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Eso, según los textos incluso sagrados, ¿no?, que nosotros seguimos en el cristianismo, eso fue resuelto hace 2000 años. Y dicen que Jesús dijo una vez más o menos esto, ¿no? Mire, habrá tiempos en donde hay gente buena, pero hay gente mala que parece buena. Entonces los apóstoles parece, yo me imagino a San Pedro, que parece que tenía un carácter un poco alborotado, recriminándole, mira, eso va a estar muy jodido, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer? Y dice el texto que Jesús les dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces eso quiere decir, creo yo, de una manera más directa, más operativa, no le crea primero nada a ningún político. Entonces, para determinar, vea lo que esa persona ha hecho con su vida. Un hombre o una mujer es más que sus palabras, que son buenas, sus sueños, sus aspiraciones, es lo que ha hecho con su vida. Sin embargo, tenés toda ha sido trabajador, ha sido dedicado. Sí. Entonces, si él es electo para cualquier nivel de representación, habrá una tendencia a repetir con esa situación. Yo creo que tenés muchísima razón, y es el primer paso. Probar que sea probo, valga la redundancia. Tener evidencia. Pero eso no nos garantiza de que vaya a ser honesto y vaya a ser un buen gobierno, porque hemos tenido a nivel mundial muchas personas probas que han sido un desastre. Entonces, si te sirve como una primera referencia. Yo te tengo una solución bien fácil, que nadie la ha presentado. Es que cualquiera se para al frente y te hace 1000 promesas que al final, como pueblo, no puedes obligar a que cumplan. Sin embargo, como en la vida diaria sí se puede a través de un contrato. Yo no sé qué hay que reformar, mucha, pero si queremos tener algo parecido a un poder ciudadano en el cual podamos exigirle al candidato a presidente, vicepresidente, diputado, alcalde, congresista, que cumpla lo que nos dice, tenemos que tener algo parecido a un contrato electoral. Cuantitativos entregables. Y si al final, en el primer año, no cumplió lo que nos fue diciendo, habría una cuestión de revocatoria, un principio de revocatoria. ¿Tú estarías dispuesto, si alguna vez el equipo azul llega al gobierno, a fomentar y promover una ley similar para que el pueblo pueda creer, pueda tener la última esperanza de que las cosas van a cambiar? ¿Lo harías? Sí, mira, sería de trabajar más que una plataforma política, más que un plan de gobierno, yo te lo pongo así, un contrato con la ciudadanía. Nos comprometemos aquí, el desenmascarado, la verdad, estamos por supuesto, excelente, súper bien. Bueno, ese es un primer muy buen paso en el cual podemos dar un votito de confianza. No dije voto por campaña anticipada, que conste. Perfecto, buenísimo. Contanos un poquito tu trayectoria. Muchas gracias, Kiki. Sí, he sido funcionario por muchos años en diferentes gobiernos que han estado de turno sin participar activamente en ningún partido político. Pero esto es mucho, yo lo traigo a colación con los reinados y con los equipos o movimientos de belleza, ¿verdad? Aquellas actividades donde se promueven a las señoritas para ser electas reinas de belleza. Posiblemente las más bonitas o las más agraciadas no participen porque no quieren hacerlo. Y no hay diferencia en esos eventos. Lo mismo pasa con la política. Muchos buenos ciudadanos no quieren participar porque dicen que la política es sucia, porque dicen que la política es siempre más de lo mismo. Y tienen razón, es más de lo mismo. Cansado de ser funcionario por muchos años y nunca haber participado a ningún cargo de opción popular o elección popular, que no es el caso tampoco ahora, sino que estamos formando las bases para que lleguen esas personas a querer participar. Así que hago una invitación a toda la ciudadanía que quiera ser parte del cambio verdadero en Guatemala. O sea, no podemos seguir igual
donde no cumplen ni siquiera con la ley muchos politiqueros que ahora, en tiempo de formación política, de capacitación, andan haciendo campaña anticipada. Entonces yo le hago la pregunta a la población: si no pueden seguir ni siquiera esas reglas mínimas, ¿cómo van a poder ofrecer, cómo van a poder cumplir lo que están ofreciendo? De esas promesas perfectas, de esas promesas que no se van a cumplir. O sea, es momento de dejar a un lado lo que siempre nos ha llevado al retroceso del desarrollo en el país. Nosotros hoy lo que queremos es que nos conozcan, que nos empiecen a ver de cerca, y queremos darles a conocer, valga la redundancia de nuevo, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos formar. Y lo que estamos es precisamente eso, haciendo la invitación a ese ciudadano que quiere ser parte de la diferencia. Eso es lo que estamos haciendo, Quique, hoy por hoy, cumpliendo con la ley. Como coordinador del Distrito Metropolitano no me queda más que decirle al pueblo, decirle a los vecinos, que somos todos guatemaltecos y que tenemos la responsabilidad de empezar a hacer cosas distintas, cosas diferentes. Excelente. Y yo les hablo ahorita a todos los creadores de contenido. A ustedes los conocemos como influencers, ¿sí? A algunos no les gusta que le digan influencers, pero son influencers porque desde el momento en que tenés una audiencia grande, influís en la gente. Es importante que te metas en política. Es importante que conozcas, porque de las decisiones que hagan en gobierno está la diferencia entre vida, muerte, salud, enfermedad, riqueza o pobreza. Entonces, lo que ustedes dijeron hace un momento estoy totalmente alineado y nunca lo había visto así. Gracias por enseñarme. Pero no solo hace política el que vota, no solo hace política el que participa, también hace política el que no participa. ¿Por qué? Porque le deja la decisión a los demás. Y les soy bien honesto, yo la primera vez que voté en mi vida fue en las elecciones pasadas y no voté contento, voté con miedo, porque no quería caer otra vez en una dictadura sanitaria como la que nos impusieron en el gobierno anterior con la pandemia. Esa es la realidad. Perdón. Y ese fue el motivo por el cual voté. Pero realmente ahorita lo que debemos de hacer es exigirle a nuestros futuros candidatos que lo que prometan cumplan. Para mí esa es la regla básica. Queremos conocerte un poquito más a ti. Qué bueno que viene la juventud. Claro, sí, que creo que tenemos que estar presentes porque algo que mencionamos siempre nosotros en el partido es que los jóvenes somos el presente. Y ese futuro del que tanto nos han hablado los políticos tradicionales es hoy. Porque es que siempre nos han mantenido en una burbuja de que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro. Pero a ver, decime cuándo llega ese futuro. ¿Qué opinas de las encuestas? Mira, yo creo que las encuestas son falsas. No nos tenemos que dejar llevar por lo que dicen las encuestas. Mira, hay personas en elecciones anteriores, han habido personas realmente capaces, pero ¿por qué nos dejamos llevar por una mentira? ¿Por qué nos dejamos llevar los jóvenes por algo que no es real? ¿Sí? O sea, hay personas, Ana, como el doctor Suel, un ejemplo. O sea, teníamos personas realmente capaces. Pero ¿por qué la gente, los jóvenes y la ciudadanía se deja llevar por mentiras, se deja llevar por el populismo, se deja llevar por la persona que sale bailando, por la persona que sale diciendo expresiones populistas? Entonces, mientras se siga decidiendo de esa forma, Guatemala no va a prosperar. Y quiero mencionar algo que dijiste hace un momento, que Guatemala a veces no teníamos cómo poder exigir que se cumplieran algunas cosas. Yo ahorita no vengo con mis leyes en la mano, pero yo tengo una licenciatura en gestión empresarial, estoy en el segundo año de Derecho. Tenemos el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el derecho de petición. Los ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas, desde los 18 años que ya somos ciudadanos, tenemos el poder de pedir el derecho de petición, que ese es a través de 5,000 firmas, donde tú puedes ir y exigir y pedir algo en este caso, pues en el Congreso. Pero aquí hay algo muy importante, porque entonces se tienen algunas herramientas que se pueden utilizar.
Lo que pasa es que, ¿cómo las podemos utilizar cuando hay funcionarios que no son aptos? ¿Les parece entonces si trabajamos en equipo y vemos la forma legal de poder recaudar esas 5,000 firmas para hacer que esta ley de contrato electoral se dé? Sí, podría ser, por supuesto. Sí, claro. El equipo azul pone a disposición de su equipo legal para que podamos trabajar en equipo y poderlo hacer en conjunto. Por supuesto. Claro. Excelente, buenísimo. Claro, con la juventud creo que es muy importante y sería muy, muy importante. La juventud ya no busca más de lo mismo, ¿sabes? Y yo quiero, si me permitís, dar un mensaje y a ustedes y a los jóvenes. Mucha, como les repito, nosotros somos el presente, ya no somos el futuro. De verdad, no podemos nosotros transformar Guatemala si nosotros no participamos desde adentro. Muchas personas dicen, ay, es que me da miedo, ay, es que es corrupto, y la gente, mi familia dice que si yo entro me voy a corromper, que mi familia dice que si yo entro me voy a volver de los malos. No, eso va a depender de ti, va a depender de mí, va a depender de nosotros los jóvenes. De verdad, o sea, no podemos nosotros seguir viendo a niños morirse, no podemos seguir viendo que asalten a la gente en todos lados. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Y me incluyo, grabar videos, salir en videos diciendo, no, es que aquí están asaltando. O sea, está súper porque es una presión social, pero tenemos que actuar, tenemos que involucrarnos. Si nosotros no nos involucramos, y te lo digo como joven, y perdón, yo cuando hablo de estos temas me enojo, porque es que es una indignación, ¿sabes? O sea, yo me indigno de saber que 8 de cada, no recuerdo bien el dato, pero cierta cantidad, en un porcentaje de niños muere por desnutrición. O sea, ¿cómo nosotros como jóvenes permitimos que eso pase? Nosotros permitimos que los corruptos sean corruptos porque no participamos. Nosotros permitimos que nos roben la Universidad de San Carlos porque nos dejamos. Porque yo estoy completamente seguro, incluso lo he buscado en ChatGPT, lo pueden buscar en donde ustedes quieran, pregúntenle en ChatGPT, ¿cuántas personas malas hay en Guatemala? Obviamente es un dato relativo, ¿verdad? Pero puedes buscar cuántas personas buenas hay en Guatemala y cuántas personas malas hay, según ChatGPT. Una relación, obviamente, probablemente no va a ser real porque no se conoce a la persona en sí, pero ChatGPT te lo dice. Un 20% de personas buenas y un 80% de personas buenas, ok. Entonces, ¿dónde estamos ese 80% de personas buenas? ¿Dónde estamos? Nosotros, imagínate, somos 80% de personas buenas, de jóvenes buenos. No nos van a ganar ese 20%. ¿Te imaginas? Somos 4.5 millones de jóvenes empadronados. En una sola vez nosotros podemos cambiar y tomar decisiones correctas. 4.5 millones de jóvenes podemos tomar el rumbo y cambiar de verdad desde fondo. Pero si nos unimos y trabajamos en equipo, muchas veces se ha hablado que en algunas selecciones en fútbol no se trabaja en equipo, se pelean, quieren liderazgos, quieren aquí, quieren allá. Ok, entonces ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no aprendemos a trabajar en equipo? Ese 4.5 millones de jóvenes podemos hacer la diferencia. 4.5 millones. Y yo los invito a ustedes, muchachos, si son jóvenes de 18 a 40 años y después de los 40, claro, por supuesto también, pero yo que soy secretario de la juventud me refiero a la juventud de 18 a 40 años. Muchachos, somos 4.5 millones de jóvenes empadronados. De verdad, muchachos, dejemos el populismo a un lado. Dejemos el populismo, o sea... ¿Con cuánto se ganó la elección pasada? Bueno, si me permites, el dato que yo tengo es, bueno, esto varía, ¿no? Hay que tener en cuenta que varía porque el padrón electoral varía también si lo trabajamos por porcentajes, pero yo creo que un indicador bastante confiable podría ser que entre 600,000 o 700,000 votos primera vuelta pasas a la segunda ronda. O sea que realmente es bien poquito. Que es factible. Y fíjate que sobre esto, Quique, porque estas cosas pueden ser aburriditas, pero son las cosas más consistentes. Si no caemos en los que venden humo, pues, ¿verdad? Que abundan mucho esos políticos tradicionales. Pero en este sentido tenemos que tomar en cuenta también que hay una gran proliferación de partidos políticos en Guatemala. En la medida que hay mayor cantidad de partidos políticos, los requisitos para ir superando los números, digamos, bajos, comienzan a ser más pequeños, digamos. O sea que se podría entrar con menos votos
digamos, en una segunda Claro, posición porque para el se voluntariado. diluye el porcentaje. Claro, porque hay, digamos, se habla incluso de que podrían ser hasta 40 partidos políticos, ¿verdad? Pero, perdón, yo quiero hacer énfasis en algo, Quique, si me lo permiten. No estamos en tiempo, por lo menos nosotros queremos hacer bien las cosas y las estamos haciendo bien. Y no es el tiempo de decidir, es el tiempo de escuchar. Debemos de no permitir que sigan hablando tanto todos estos políticos de siempre, que yo más que políticos les llamo politiqueros, que viven de esto y que ya tienen la horma del zapato del guatemalteco, donde empieza a darle de todo desde este tiempo, que no es tiempo de campaña, ya empiezan con banderines a regalar cosas y a querer sorprender al vecino, al ciudadano de a pie. Y por supuesto, con una gran necesidad le va a agarrar lo que le lleve, pero es tiempo de escuchar la formación académica, de escuchar la experiencia y de preguntarse cómo vive el que viene a mí a ofrecerme cosas y a prometerme cosas. ¿Cómo vive? ¿Tendrá familia? ¿Tendrá trabajo? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? ¿Sus hermanos? ¿Qué principios y valores tiene? ¿O me voy a dejar sorprender por esa media mañana que lo conocí o que llegó con una cancioncita o con un banderín? No es tiempo de despertar, porque aquí podríamos hablar de muchas Y no frases. solo cancioncita ni banderín, sino que láminas, comida, te compran el voto. ¿Qué debería ser qué le decís a esta ciudadanía que no tiene para comer y que llega un candidato y le regala lámina y le regala comida? ¿La debería aceptar o no la debería aceptar si no tiene para darle comer a su familia? Yo siempre les digo que acepten todo lo que les llegan a regalar. Acepten desde lo más mínimo a lo más grande. Pero voten. Pero piensen bien y escojan y decidan bien. No es el tiempo ahora, Quique, pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Entonces hay que reflexionar. ¿Qué es lo que yo quiero? Como dijo el secretario de Juventud, es que el joven no es el futuro. El joven es hoy. Y nosotros tenemos la juventud acumulada, pero seguimos siendo jóvenes. Jóvenes somos todos, de espíritu, de corazón. Queremos una Guatemala diferente, pero da hasta pena hablar así, porque eso es lo que dice todo el político, el politiquero. Y mencionabas algo que a mí me trae mucho a colación, y reflexiono mucho en eso, porque es cierto, con lágrimas en los ojos, el que ya mencionaste, dijo que no quería ser recordado como un hijo de puta más. Yo le creí. ¿Sabes una cosa? Yo también. Y nos damos cuenta que cada vez es la misma cosa. Entonces es tiempo, Quique, yo creo, de pensar, de reflexionar, de darse cuenta quién es el que me habla. Yo en conclusión lo que diría es, si estás en tu aldea, si estás en tu pueblo y te llegan a donar, aceptarlo. Pero ¿sabes por quién tenés que votar? Primero porque el que tenga mejor propuesta de partido, el que esté a favor de una ley de contrato electoral y por el que no te haya dado nada. ¿Sabes por qué? Porque él o ella no va a tener ninguna cola que le machuque. ¿De dónde crees que sale el dinero para todas las láminas que van a regalar? Sale de algún lado y luego lo tienen que pagar. Nada es gratis. Nada es gratis, ciudadano. Nada. Me gustaría que ahondáramos en temas muy importantes. ¿Cuál creen que es el tema más importante para Guatemala? Solo decir el nombre. Seguridad. Desarrollo. Seguridad.
El Muso Ayau decía que economía, porque si no tenemos economía, entonces no podemos desarrollar, bueno, mentira, porque en Cuba sí había seguridad y no había economía, ¿va? Ok, seguridad, toquemos el tema de seguridad. Vamos a tomar tiempo para que seamos ágiles. En un minuto, si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías para desarrollar una seguridad como nunca antes hemos tenido? Bueno, pues creo que principalmente la seguridad empieza en las calles, ¿verdad? Una seguridad ciudadana, seguridad donde podamos proteger al ciudadano, tengamos cubiertos las calles, los lugares más peligrosos donde ni siquiera la policía entra. Es impensable que la policía pueda entrar en lugares que son de la ciudadanía, pues. Entonces lo principal, considero yo, es controlar, porque si no hay seguridad, no hay desarrollo, si no hay seguridad, no hay economía, no hay salud, no hay escuelas. Entonces Pero explícame cómo harías que esa seguridad se dé. ¿Cuáles serían las estrategias? Claro, pues desde mi punto de vista de joven, considero que podría ser una opción distribuir a la policía, al ejército en diferentes puntos permanentes por toda la ciudad, departamento, municipio, que estén de una forma permanente y activa. Súper bien. Yo considero que no es el tiempo de hablar de estos temas, porque se puede malinterpretar. No estamos ofreciendo nada, no es tiempo de ofrecer. Sin embargo, ¿qué es lo que debería hacer el siguiente gobierno? Nosotros consideramos, Quique, o al menos a título personal, que debemos hablar de una reforma de Estado, ¿sí? Okay. Y el tema de la seguridad del país, debemos de dignificar a nuestras fuerzas del orden público. ¿Cuánto debería ganar un policía? Un policía debiera ganar, para no entrar en números, debiera ganar lo que le alcance para vivir bien y que no entre en el juego de la corrupción. Pero para eso tenés que dignificarlo. El que va a hacerse un examen a la academia de la PNC debe sentirse orgulloso y debe tener ese sentido de pertenencia para hacerlo. Excelente. Giovanni, un minuto. Sí, mira, aquí hay que cuidar las palabras, ¿no? Nosotros, como lo dice Byron, estamos en una fase en donde estamos desarrollando cuáles podrían ser las ideas que podrían, digamos, adaptarse en Guatemala. Pero te lo digo rápidamente, producto de las experiencias de otros países, incluyendo El Salvador, 5 cosas. 1, aumento del pie de fuerza. 2, ver la actualización de lo del armamento. 3, saber que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, y si bien es cierto, queremos resultados, la cuestión de derechos que pueden tener las personas, comenzando por las víctimas, también tienen que tomarse en cuenta. Número 4, saber adaptar el uso legítimo de la fuerza, te repito, incluso con operaciones combinadas, para dar un elemento de disuasión. Y número 5, planes coordinados internacionalmente, por lo menos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Ok, muy concreto. Si yo les enseño esto a ustedes, levanten al mismo tiempo si están de acuerdo con que esto sea de esta manera. Excelente, ¿por qué no? ¿Por qué no hay que desarmar a la población civil? En 20 segundos. Mira, es que es muy peligroso el desarme de la población civil porque hay matices. Perdóname, Quique, a la gente le gusta la situación blanco-negro. A todos nos gusta. El problema es que nadie está entre esos extremos. Es una cuestión de matices y es una cuestión de dinamismo. La política pública en otros países se tiene nuevamente la experiencia de lo que estamos viendo. Tiene que ser una política más que generalizada, una política focalizada por estrato socioeconómico, por situaciones etarias, las edades también, y número 3, por situaciones geográficas, mínimamente. Para que quede claro,
Yo no estoy de acuerdo con desarmar a la población civil, porque eso es lo que han hecho los gobiernos comunistas para agarrar el poder absoluto. Pero es importante conocer qué es lo que hay detrás de cada uno de los entrevistados. Vamos al tema. ¿Cuál es el siguiente tema más importante? Le tocamos seguridad. ¿Cuál otro tema le aflige a la población? ¿Qué le duele a la población? El empleo, la economía. Economía. Empecemos contigo, economía. Sí, no hay generación de empleo, no hay inversión ni pública ni privada porque no existe certeza jurídica, no hay inversión en ningún estrato. Podríamos decir también que no existe una oportunidad de trabajo como tal. Y básicamente, Quique, todo se resume en que el Estado no ha hecho su papel. ¿Sí? La educación, debe haber una reforma educativa para poder realmente aspirar a esas oportunidades de trabajo que cada vez son más escasas. Okay. Giovanni. Sí, la situación de la economía fundamentalmente es empleo, es oportunidades. Pero esas oportunidades serían, fíjate, no solamente empleo, sino apoyo especialmente, no exclusivamente, pero especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa que viven no tanto de la solvencia o del capital fijo que no tienen, sino viven de la rotación del inventario. Concretamente, 3 momentos. Primero, tener claros los objetivos. Queremos un país donde aumentan las capacidades de la población vía educación y capacitación del talento, del recurso, del capital humano. Es el más importante que tiene un país y una empresa. Aumentar capacidades y aumentar oportunidades, repito, vía empleo y apoyo a las empresas. Segundo momento, es elemental. No vamos a discutir eso. Tenemos que atraer capital productivo en la economía real, que se vincula a bienes, servicios y otra vez empleo y empresarios. ¿Cómo atraemos ese capital? ¿Por qué ese capital se va para Singapur y no se va para Haití? Por poner el caso. Con 7 factores de competitividad, rápidamente y de manera concreta aquí. Estabilidad política, estabilidad macroeconómica, infraestructura física, carreteras, puertos, aeropuertos, acceso a banda ancha, Estado de Derecho, certeza jurídica, ya la infraestructura ya lo dijimos, la cultura del trabajo y del esfuerzo, reforma en salud y reforma educativa. Excelente. Qué montón de información tan concreta, tan específica. Te felicito. Hablaste de certeza jurídica. Luego voy contigo. Ustedes saben lo que es en España un ocupa. ¿Conocen el término? No. Estás en tu casa, te fuiste, regresaste y encontraste un montón de gente que no sabes quiénes son. Dentro de la casa. Te cambiaron chapa, no los podés sacar. Obviamente sí. No los podés sacar y aparte de eso, les tenés que pagar agua, luz e internet. Porque ¿cómo vas a dejarlos desamparados? Y encima de eso, le tenés que pagar al fisco, Hacienda o como se llame, allá en España, como que si te estuvieran pagando una renta. Y te cuesta varios años, si tenés mucha suerte, meses, sacarlos. Y nada garantiza que no se vuelvan a meter. ¿Creen que la Agenda 2030 tiene algo que ver con eso? Eso es, perdóname que te lo diga de penalti, eso es nefasto. Eso está contrario a lo que se requiere de certeza jurídica para atraer el capital productivo. Es así, no es algo ideológico. Y una cosa es verlo de lejos, ¿verdad? Y la otra cosa es tener la vivencia. Pero Giovanni, te cuento que no estamos tan lejos de eso. Porque no es solo en este gobierno, sino desde hace mucho tiempo. Vos tenés tu finca, te la invaden, cuando de hecho es un delito flagrante. No necesitarías el protocolo de un juez, basta con que se metieron a tu propiedad y la policía y el ejército debería de actuar inmediatamente, pero no lo hacen. ¿Creen ustedes que sí deberíamos de tener un sistema diferente en el cual los primeros 15 días
recuperar toda esa propiedad privada. Sí, la acción tendría que ser una acción de carácter fulminante porque la acción de llegada de la otra gente ha sido también no solo fulminante, sino fuera de una situación de derecho elemental. ¿Cómo haces si te ponen niños y mujeres al frente? ¿Cómo hacemos para sacarlos? Sí, no, Quique, de acuerdo, es una situación complicada porque un niño es vulnerable, un niño no tiene los valores, un niño no tiene la capacidad de decidir. Uno habla de la libertad cuando hay pleno consentimiento de las partes, pero un niño no puede ejercer legítimamente ese consentimiento. ¿Qué sería? ¿Cómo desocupamos? Lo que pasa aquí que es que, y qué buen punto el que tocas, estamos acostumbrados a la reacción, no a la prevención como Estado. Y se ha violentado mucho esa garantía de la propiedad privada por lo mismo. Por un lado se ve que el Estado es un papá gobierno, no es un papá gobierno, no es un papá Estado. Pero por el otro lado sí debe garantizar, la Constitución obliga al Estado a garantizar salud, educación, seguridad. Son principios básicos y deben existir programas que puedan reubicar a la población más necesitada o más vulnerable. Lo que pasa es que ¿cómo vas a pretender que haya un cambio cuando desde la política, desde el inicio del ofrecimiento de un politiquero, se para en medio de una finca que está siendo usurpada, ¿sí? Y les ofrece que si votan por ella, va a legalizar esa propiedad y se las va a dar a ellos? Y es mentira, porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. Está manipulando y se está aprovechando de esa necesidad de la población. Fíjate que lo que decís es muy interesante, pero estaríamos dando una recompensa que podría tener un sentido perverso, porque por ejemplo, ok, vinieron a invadir esta propiedad, entonces viene el gobierno y dice, no, ¿sabes qué? Te vamos a reubicar y te vamos a conseguir tu terrenito. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos van a querer lo mismo. Entonces, hay un incentivo perverso de un resultado no deseado. La reacción, pero porque ya reaccionaste al problema. Cuando tenés una prevención. Pero aquí tenemos primero que reaccionar y luego prevenir, porque ya el problema está. Y ojo, estas agendas continúan. Sí. Eso es parte de la Agenda 2030. No sé si están familiarizados con la agenda. Vamos contigo. Estábamos en el tema de economía, ¿verdad? Economía, sí. Y oportunidades. Y oportunidades. Sí, viendo desde la perspectiva de los jóvenes, nosotros hemos recibido muchos comentarios, ¿verdad? De los jóvenes que nos dicen, miren, nosotros nos tenemos que ir hacia la ciudad a buscar oportunidades porque en los departamentos no hay. Entonces, yo desde mi punto de vista considero que sería bueno descentralizar todo esto y llevar empresas a los departamentos, a los municipios, para que ellos puedan pues tener más oportunidades, ¿verdad? Reducir impuestos, por ejemplo, para quien se descentralicen. Yo ahí me quedo en mi respuesta. Más de eso sí creo que ya no tengo más conocimiento. Hasta ahí la dejaría. Y solo una cuestión de lo que estaban hablando ustedes de la invasión. El artículo 1 de la Constitución Política de la República, que es protección a la persona, establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Yo considero que en estos casos el Estado debe prevenir, como se mencionaba, y tener espacios donde las personas puedan habitar para poder retirarlos de una forma pacífica y llevarlos a un lugar donde el Estado tenga y pueda tener la protección que lo establece la Constitución. Desde mi punto de vista joven, desde mi punto de vista de las leyes, verdad que el Estado tiene esta obligación, y el deber es del Estado también, que lo dice el artículo 2, que es el deber del Estado debe garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces creo que eso es un dato muy importante y tiene la obligación el gobierno de hacerlo. Sin embargo, recordarte que el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Desde el momento que un grupo se meten a tu casa o a tu propiedad
primero están incurriendo en un delito. Sí, definitivamente. Entonces estamos premiando al que comete el delito. Y eso es lo complicado. Porque está bien, hay que preservar la vida, pero si alguien usurpa, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien se mete en tu casa con armas? Ahorita la ley, ¿sabes qué? Si te permite accionar tu arma y defenderte, ¿qué pasa si lo matas en tu propiedad? Creo que igual te vas a la cárcel, ¿o no? Sí, entra en proceso de... Entra en proceso, pero sí hay una cierta protección. No recuerdo bien qué artículos son del Código Penal, ni del Procesal Penal, pero sí creo que sí tiene igual tiene el derecho de defensa, obviamente, pero sí tiene el beneficio. Pero igual te vas al bote. ¿Creen ustedes que eso se debería reformar? Que si enseñas tu legítima defensa en tu propiedad y te defendiste de alguien que ingresó con la clara evidencia de robar, o asaltar, matar o violar, Sí, ¿deberías ir a la cárcel? Mira, sí, ahí habría que hacer ajustes específicos a la cuestión. Yo creo que con lo de la cuestión de la jurisprudencia tenemos diferentes niveles de la ley. Yo creo que hay que hacer esos ajustes evitando en general incentivos perversos que después nos den resultados no creados, número uno. Y número dos, sí, estamos preocupados, como lo dicen mucha otra gente, de derechos humanos de víctimas, de victimarios a veces, pero las víctimas de entrada sufrieron. Un tipo que mata al otro, pues le aplicó la pena de muerte sin debidos procesos ni nada de la otra cuestión. Permíteme, yo quería especificar eso, pero también quería dar unos datos de lo que dijiste anteriormente tú, Pablo, Quique y Pablo. Sí, la centralización asimétrica de los territorios en todo el país. En Guatemala, la capital produce el 46% del total de producción de todo el país, del PIB, para entrar a la cosa técnica, durante un año. 46% la región, llamémosle metropolitana, tú sabes, y los municipios del departamento de Guatemala. Si se le agrega la producción de Escuintla y de Quetzaltenango, llega a 56%. Y si se le agrega la producción de Huehuetenango, de Alta Verapaz y de San Marcos, se llega a 66%. O sea, fíjate que de cada 3 dólares o quetzales en el Producto Interno Bruto se va en 6 departamentos. Repito, está Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, un primer rango, y un segundo rango, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos. Ahí está el 66%. O sea, hay una gran asimetría. Excelente, buenísimo. Vámonos con tema de salud. ¿Qué harías si tuvieras esa varita mágica para que de aquí al final del siguiente gobierno estuviéramos a otro nivel muy diferente de salud? Bueno, repito, desde mi punto de vista de la juventud, desde mi punto de vista como joven, considero que hay mucha corrupción. Y con corrupción no puede haber un desarrollo en hospitales. No llegan las medicinas, no hay camillas, no hay hospitales aptos para las personas. Uno entra a los hospitales y uno los mira sin camillas, la gente tirada en los pasillos, no hay medicinas, no hay doctores. ¿La medicina está cara? Sí, aquí, definitivamente. Comparada con creo que otros países. No tengo bien el dato para ser honesto, pero he escuchado que creo que sí, es un poquito más alto el precio aquí que en otros países. Entonces creo que primero yo desde mi perspectiva joven creo que es muy importante combatir la corrupción para poder tener espacios adecuados en hospitales, tener medicina. Creo que es la raíz. ¿Cómo combatirías esa corrupción? De la misma manera, debe haber una reforma al sector salud. Hay que abastecer los hospitales y los centros de salud de medicinas baratas. Si los países vecinos las tienen, ¿por qué nosotros no las tenemos? O sea, habría que hacer un estudio, por supuesto, qué es lo que pasa. Y eso es importante mencionarlo, Quique, porque pasa siempre, cuando no hay una continuidad de las cosas buenas que se hacen con los funcionarios, porque hay funcionarios buenos, ¿sí?
pero son cambiados cada 4 años. Mencioname alguno que consideras que haya sido muy bueno. Me reservo los nombres, no porque no quiera decirlo, sino que de todos modos puede ser bueno para mí, puede ser bueno, no bueno para otro. Okay. Es cuestión de interpretación, de percepción. Pero sí estoy consciente y creo yo que sí existen funcionarios buenos. Pero ¿qué pasa? Tienen buenas ideas, tienen buenas políticas públicas, pero se quedan sin ejecución. Somos muy dados a armar planes de trabajo, pero nos quedamos en ejecución. Y eso es lo que ha pasado en el Estado. En el Estado, todos te hablan de por ejemplo, CEGEPLAN. ¿Cuántas políticas públicas realmente se ejecutan? Y ahí podemos mencionar el sector salud, como todos los demás sectores. ¿Qué reformas han habido? ¿Qué pasos han habido realmente para que el sector salud se dignifique? Hayan medicinas, hayan buenos hospitales. Giovanni. Mira, yo creo que el sector salud es un sector muy importante, pero también muy especializado, porque además es un sector complejo. Hay diferentes niveles de la atención médica y la complejidad de los hospitales también tiene que ser evaluada en términos de la asistencia que provee el Estado y la asistencia que va más con énfasis en la iniciativa privada. Además, debemos de tomar en cuenta que la prevención nos puede evitar muchos problemas. Te digo un dato: agua potable. Si tuviéramos agua potable en la población, eso nos elimina mucho del trabajo de las otras cosas. Pero si quieres, para ir puntuales, 5 elementos genéricos. Yo no soy un médico. 5 elementos genéricos: priorización de los gastos de atención mediata e inversión en el sector salud. Número 2, control de la corrupción, que hay muy probablemente adentro. Número 3, hay que tener cuidado porque esto no se menciona mucho. Hay 14,000 millones de dólares que es la deuda del gobierno, esto no se menciona mucho, con el ICS y con, ahí no te lo puedo desglosar, no tengo el número, entre el ICS y la deuda del gobierno con el Banco de Guatemala, que por cierto el Banco de Guatemala ha sido muy responsable en llevar una política macroeconómica bastante bien. Entonces, eso sería ver lo de la deuda también con lo de los hospitales. Número 4, la jerarquía de atención. Y número 5, programas de prevención de la población. Te pongo 2 casos. Ya mencioné el agua potable. Un ser humano para vivir en general necesita 5 A's: alimento, aire, abrigo, afecto, agua potable. Entonces, esa parte preventiva es una situación muy importante y, por el amor de Dios, de veras, Kike, cuidar la situación prenatal y de primera infancia. Si un cerebro los primeros 1000 días tiene afectaciones en el desarrollo cerebral, eso no lo podemos recuperar aunque nosotros tratemos de hacerlo posteriormente. O sea, hay un daño de irreversibilidad. Excelente. Yo te lo dejaría. Buenísimo, perfecto. ¿Saben qué significa este símbolo? Este es Provida. Y este otro es a favor del aborto. Ok. ¿Con cuál te quedas? ¿No estás a favor del aborto? Es un tema muy polémico. Yo lo dejo aquí. Desenmascarando la verdad. ¿Estás a favor del aborto, sí o no? Estoy a favor de la vida. Ok. ¿Con cuál te quedas? Pro vida. ¿Estás a favor del aborto? Estoy a favor de la vida. Porque hablar del aborto, como dijo el secretario de Juventud, es un tema que habría que conocer el contexto, estudiar el contexto. Les pongo un ejemplo. Sí. Una mujer de 20 años fue violada y abusada y está embarazada. ¿Se justificaría en ese caso el aborto? Yo tendría que conocer más el tema, porque yo sigo creyendo que la vida debe permear por sobre todas las cosas. Mira,
Por supuesto que con la vida, por supuesto que sí, pero espérame un momentito, te lo aclaro. Miren, yo creo que aquí el gran problema que tenemos es definir cuándo hay vida en un nuevo ser humano. ¿Cuándo hay vida en un nuevo ser humano? ¿Cuándo empieza la vida? Espérame un momentito. Entonces ahí perdón, ahorita le digo. Espérame, rápidamente. Sí, Seguro que te he tratado de dar respuestas muy concretas. Ha sido muy rápido, muy eficiente, la verdad. Mira. Entonces, ¿cuándo comienza una nueva vida? Porque uno se corta las uñas, pues, ¿verdad? Y eso es parte como del cuerpo. Entonces hay mucha gente que estima que la nueva vida es en el momento del nacimiento. Otros hablan que es en las 24 semanas. Otros que es como en las 30. Yo siento que ya a las 24 semanas el patojito ya sabe que lo que tiene que estudiar es matemáticas y economía para poder salir. Es una broma. Entonces ya está muy formado. Yo pienso que para curarnos en salud, desde el punto de vista de la bioética, pongamos lo que es en el momento de la concepción. Y ahí nos curamos en salud. Perdóname, punto número 1. Segundo punto, yo quisiera decirlo con mucha sinceridad y con mucho respeto. Evitar un embarazo es bastante fácil hoy en día. Hay técnicas de diferentes sabores, colores y calidades. Evitar una gripe es difícil, pero evitar un embarazo es más fácil que evitar una gripe. Entonces, chico, ¿verdad? Si te pones inquietillo y toda la cosa, pues tienes derecho, siempre y cuando haya consentimiento, hay mecanismos para evitar esa situación. Pero te repito, creo que el punto es en dónde comienza la nueva vida. Científico. Quique, para curarnos en salud, pongamos en el momento de la concepción. Perdona que te interrumpí. Y así es la ley. De hecho, la ley de Guatemala dice que es en la concepción. Yo particularmente lo que opino es que no puedes justificar una monstruosidad con otra peor. Así es. Sí, o sea, Totalmente de una acuerdo. violación es una monstruosidad, pero una interrupción de embarazo que no es interrupción porque no va a continuar, sino que es, o sea, estás eliminando una vida. Para mí, pues ese es mi punto de vista muy humilde. Eso al final para siendo justificar una monstruosidad con otra. ¿No? ¿Lo muy bien? Y Quique, solamente permíteme una precisión ahí. En el caso que tú pones, la cosa es quiénes son los actores. Si hay un actor que está dependiendo indefensamente de todo esto y creemos que la vida comenzó en el nuevo ser, en la concepción, él tiene una categoría de actor también. Ahí el gran peligro también es que podemos terminar crucificando a la víctima, golpeando a la víctima, ¿entiendes? Porque si ya tiene una nueva vida, él surge independientemente de la otra cuestión del contexto. Es para apoyar esa posición que dijiste, Hugo. Perfecto. Esta, ¿sí sabes cuál es? Y esta también. Sí. ¿Con cuál te identificas más? Uy. Yo me identifico con la de Guatemala. Me reservo esta pregunta. Obviamente tenemos el sello de Guatemala, pero no podemos obviar de que somos influidos por muchas corrientes. Entonces por eso bueno, yo solo para complementar eso, perdón. Yo creo que si todos trabajáramos en unión y en equipo, seríamos una potencia todos. O sea, ¿por qué una necesidad de elegir entre un país y en otro? No, yo te soy sincero, yo no le encuentro sentido. Yo no elijo a ninguno porque la idea es que todos deberíamos de trabajar en equipo, en unidad. Así debería ser. Pero es algo muy utópico que nunca ha sucedido. Claro. Entonces, bajo la realidad, ¿cuál de las dos te gusta más? Puede ser muy utópico, pero yo le tengo fe a la unidad. Ok. Con esto. Mira, Quique, con todo respeto, es que mira, otra vez, la cosa no es blanco-negro. En esta cuestión que me das, perdóname, en esta cuestión que me das, yo te diría tres cosas. Primero, fíjate, tú sabes mejor que yo que en la vida, y ustedes también lo saben, que en la vida la situación es criterio y contexto. ¿Qué criterio? Tomemos el criterio que tomábamos del aborto. Mira,
según el cristianismo, menos mal que somos cristianos, peor sería, ¿verdad? Dios es el único que tiene potestad sobre la vida humana. Entonces te digo, en este problema terrible del Medio Oriente, donde hay milenios de años de luchas, yo te diría, una solución viable a la mano que podemos emprender, desde luego que eso no es popular contra la gente que quiere sangre, es la solución de los dos estados. Mira, es desgarrador. Perdóname, es, creo yo, una cicatriz en la historia humana que un régimen haya matado casi a 6 millones, no por lo que habían hecho, sino por un grupo humano del que nacieron. O sea, la estupidez humana que llega a niveles criminales es terrible. Entonces, eso implica que este grupo, el grupo judío, pues merecía tener su Estado. Por supuesto que sí. Y sobre todo, te digo, víctima de esa inmensa cicatriz. Pero también el grupo palestino merece tener. ¿Por qué no hablar de la solución de los dos estados? Fíjate, y yo estoy seguro que hay gente que entiende eso. Hace unos 4 meses yo leí una noticia alentadora. Hubo un músico judío, un director de música judía que hizo una orquesta sinfónica con jóvenes, tanto judíos como palestinos. ¿Por qué no tratamos de hacer eso? ¿Me entiendes? Y yo creo que eso nos daría una solución que sería estable, que podría ser duradera. Salgámosle al paso a esos extremos. Es una muy buena respuesta. ¿Me entiendes? Es una respuesta muy completa. No, te juro, porque el problema es complejo. Es que, de veras, Quique, yo ni siquiera termino de entenderlo todavía. Porque me entiendes. Y posiblemente nunca lo voy a entender. Porque me entiendes. Mira. No puede ser que Dios le hable siempre bien a un grupo excluyendo al otro. ¿Me entiendes? Entonces, queremos una solución sostenible, duradera, lo más equitativo. La equidad es el trato justo de las diferencias. Y perdón, termino con esta idea. Muchos de los problemas sociales, políticos y económicos que enfrentamos son complejos. Como complejo es el sistema cardiológico humano. Dar una solución simple, Quique, querido, dar una solución simple a un problema complejo, a eso le llamamos estrictamente demagogia. Y los políticos. Y los políticos tradicionales. Perfectamente bien. ¿Me entiendes? Yo hubiera contestado algo similar porque de veras es bien complicado. Oigo son unas seres humanos. Otras. La verdad, no sé exactamente. Vamos a empezar con una serie de preguntas y ustedes dicen sí o no con su fichita. ¿Están de acuerdo con el matrimonio entre personas homosexuales? Sí, es pregunta. Vamos a poner así. No, la gente quiere saber. Ok, perfecto. ¿Están de acuerdo en la adopción homoparental? De que personas homosexuales puedan adoptar a niños. ¿Se vale una respuesta? Sí, es que mira, espérate. No, mira, es como la cuestión de lo del matrimonio. Es que mira, si hay libre consentimiento de las partes. Un amigo una vez decía, bueno, si el tipo se metió con un toro a un cuarto, espérate, ahí el problema es que el animalito no sabemos el toro. No sabemos si el tipo está de acuerdo o no está de acuerdo. Firmó el toro que estuvo de acuerdo. ¿Entiendes? No tenemos el problema del consentimiento. Pero espérame, pero cuando hablamos de un huérfano, entonces el problema es más complejo. Porque mira, yo personalmente creo que la institución de la familia, de un hombre, una mujer, tiene, pongámoslo de esta manera, un niño tiene derecho a tener su papá y su mamá porque hay una herencia psicológica, además de la herencia biológica, hay un papá psicológico. Cuando los papás están trabajando todo el día y ponen en el daycare, en la ¿cómo se llama? En la guardería,
a que le cuiden el niño, y entonces ahí para ahorrarse los costos le ponen las caricaturas, aquí voy a sonar terrible, de Popeye, pues, entonces ahí la violencia es desde el principio, Tommy Jerry desde el principio, entonces Correcaminos, entonces el niñito va internalizando roles de violencia, ¿verdad? Entonces el papá psicológico, y la mamá fue la televisión. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, claro, pero si no hay un hogar de hombre-mujer, ¿qué hacemos? ¿Se queda huérfano sin tener eso? ¿O hay una pareja homosexual que consentidamente entre ellos puede hacerse cargo? Ahí el problema es qué valores también va a recibir. Va a tomar la normalidad. Bien complicado, porque opción número 1, vivir en la pobreza del Estado. Opción número 2, con un par de homosexuales que no sabemos al final pero tampoco puedes garantizar qué va a pasar con unos heterosexuales. Es complicado. Sí. Por eso aquí hacemos preguntas que no necesariamente son tan fáciles de responder. O vaya respuesta inmediata. O hay una respuesta dicotómica. Claro. ¿Están de acuerdo con que sigue existiendo la marcha del orgullo LGBT? Con su fichita. Yo creo que no, fíjate. No. Yo creo que no. Okay. ¿Creen que debería existir la vacunación obligatoria, que te obliguen a vacunarte, el Estado o las empresas? No, obligatoria no. Okay. Obligatoria no, pero perdóname, es que Quique, me dejas ahí con un problema de conciencia, hombre, con la pregunta anterior. Dale. Es que mira, pues, por ejemplo, lo de la marcha. Oye, pues, lo de la marcha. Pero, ¿te quedaste pensando? No. Yo creo que no conviene, digamos, mira, estoy pensando en los niños. Ellos no tienen la madurez anatómica y fisiológica que necesite estar metido en ese temático. Veo eso, Quique, pero perdóname, te lo digo con todo respeto y afecto aquí también a mis compañeros de la mesa. Mira, pongámonos en el caso de Guatemala. Tiene 60% más o menos de pobreza. Tiene 21% de pobreza extrema. Eso quiere decir que tenemos una notable deficiencia de demanda para que las empresas se muevan. Pongámoslo de esa manera, aunque también hay componentes éticos. Perdóname, el ejemplo sería esto. Llego y la casa se está quemando. Ese es el nivel de pobreza y de indigencia que tiene el país. Y nosotros nos estamos preocupando de que, por la madre, ¿quién no regó las violetas? Se te está quemando la casa. Entonces, ¿me entiendes? Estos problemas no tienen tanto la prioridad. Te doy el dato, Pablo. Cálculos míos que creo que los hice bien. En Guatemala se mueren 8,000 niños anuales producto de efectos directos e indirectos de la desnutrición. No te olvides que 48% de los niños menores de 5 años tiene algún grado de desnutrición. O de malnutrición, digamos, pero ¿me entiendes, Quique? Esos son como, digamos, las prioridades que yo creo debemos de pensar de los problemas a los que nos enfrentamos, porque nuestros recursos son limitados. Y reforzando un poco lo que dice el doctor Reyes, Quique, es básicamente lo que nos han hecho creer, y por eso es que hay tintes ideológicos o qué es lo que voy a ofrecer como político. Yo sí estoy de acuerdo en la marcha gay, o de orgullo gay, o como de orgullo ahora nada más, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en el matrimonio del mismo género. ¿Por qué? Porque quieren llegarle a un sector específico, pero realmente la problemática es otra. El problema país es otro. Se están muriendo los niños. Por eso tocamos temas de salud, temas de economía, tocamos temas diversos, pero la audiencia también quiere saber. Claro, por supuesto. Porque les pongo un ejemplo. Ahorita en las escuelas públicas existen, según tengo entendido, literatura, la guía, sí, que te induce a todo lo de... Entonces, ¿por qué hacemos estas preguntas acá? Porque es bien importante que no nos metan gol. Y esto no viene ni siquiera de este gobierno, esto viene de gobiernos atrás.
que nos metieron la ideología LGBT. Entonces, ojo, por ejemplo, podríamos tocar el tema de la vacuna COVID. Ya pasó. ¿Cuántas personas no están muertas ahorita por haberse puesto esto? Vean por lo que está pasando el doctor Fauci. ¿Creen ustedes, audiencia, que eso nunca más nos va a volver a pasar? ¿Quieren ustedes que nuevamente venga un gobierno a obligar a las empresas para que los obligue a ustedes a ponerse algo que ustedes no quieren? O no poder salir del país, porque si no tenés la vacuna no puedes salir del país. Yo les apuesto que si ponemos este tema, va a ser como que el último en la lista de interés nacional. Pero porque no nos estamos dando cuenta de lo que nos pueden hacer a futuro. Y por eso es que nosotros como tocamos temas diversos porque nos interesa, por eso se llama desenmascarando la verdad, conocer qué hay detrás de tus criterios. Y fíjate, se crean precedentes que te violan al final el derecho a la libertad de la situación, por una parte, y por otra parte, fíjate, tenemos que hacer matices, creo yo. Por ejemplo, vacunas, lo mencionábamos antes, ¿no?, de ARN mensajero, porque hay otros tipos de vacunas que evidentemente le han ayudado a la humanidad. Estoy pensando en la poliomielitis, que habían dos, una buena y una mala, pero al final sí fueron vacunas que tengo entendido que realmente sí ayudaron mucho. Sí, claro, y la esperanza de vida. Acabo de ver, no sé si Robert Kennedy Jr. lo dijo, donde veías como que las escalas de las enfermedades. Venía el pico, bajaba. 2 años después venía la vacunación. Sí. Y había otras enfermedades que nunca tuvieron vacunación, venía el pico y fue exactamente lo mismo. Y tuvo mucho que ver con la parte del agua potable que tú decías. Sí, claro. Entonces, ya no sé. Yo ya no sé al final qué fue. Claro, pero ¿verdad? es que, perdóname, Quique, es que lo que estás diciendo es muy importante. Mira, es que hay un conjunto de factores que generalmente pasan asociados o como el ligamiento. Por ejemplo, yo, y lo voy a decir muy rápido, no te tomo mucho de tu tiempo. Mira, por ejemplo, alguien dice, es que la gente vegetariana tiende a vivir más. Entonces, ser vegetariano te posibilita vivir más tiempo. Fíjate que científicamente no podemos llegar a esa conclusión. Te lo digo ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay otros factores. La gente vegetariana generalmente se cuida en lo de la bebida, se chequea lo de la salud, generalmente hace más ejercicio, generalmente no se desvela tanto, cuida más su sistema neurológico, de que con un buen sueño puede recuperarse. O sea, van otros factores asociados. Entonces, atribuir a un solo factor vegetariano es como un poco más arriesgado, pero solamente para decir. E incluso también tiene que ver por regiones. Hay personas que de acuerdo a su origen les va mejor ser vegetarianos, a otros carnívoros. Es bien complicado ese tema. La constitución genética con la que nacemos, desde luego. Excelente, pues realmente fue un gustazo haberlos tenido por acá. Perdón por las preguntas incómodas. No, por favor. Pero en verdad me gustó mucho las respuestas, me gustó mucho la energía. Creo que esa pasión que tenés como joven es bien importante que la puedas contagiar al resto de la audiencia, de los que están por allá. Porque en serio, yo sé, da apatía a la política. Pero algo tenemos que hacer. ¿Te gustaría despedirte con algunas palabras? Pues sí, mira, primeramente agradecerte mucho, de nuevo un saludo afectuoso a la audiencia y decirles esto, mire, la verdad, 2 cosas. Primero, que no se diga que gente preparada se está rehuyendo, no está asumiendo responsabilidades. Y segundo, mire, hay una verdad científica dura. Los alemanes no van a venir a Guatemala a resolvernos el asunto, ni los canadienses, ni de otro lado. Nosotros tenemos que hacerlo. No hacer nada también es una opción, pero debemos de hacerlo de la manera más informada. El sistema nos va a funcionar, el sistema democrático republicano nos va a funcionar en la medida que elijamos a la gente más preparada, más capaz, más honesta, más honrada, más trabajadora. Perfecto, excelente. Y dentro de poco tiempo, no sabemos cuándo, vamos a tener el segundo gran debate nacional. ¿Te gustaría participar? Pues mira, si hay apoyo, si hay gente que cree en algunas de las posiciones, pues yo creo que no es de rehuir. La idea es que sean políticos, ciudadanos e influencers, que tengamos una unión, una fusión
ya como lo tuvimos en el anterior, que fue polémico. Estuvo Aldo Dávila, estuvo Gloria Álvarez, gente de ultraderecha, y al final pasó lo que dijiste, porque ese era el escenario para la tormenta perfecta, pero al final, con mucho respeto, todos trabajamos en equipo y se respetaron las opiniones. Buenísimo. Bueno, Pues, qué gusto de tenerte por acá. cuídate mucho. Excelente. Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Desenmascarando la verdad. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante.